Cuando a una persona le detectan por primera vez diabetes, es un diagnóstico fuertísimo y más que nada porque el doctor te lo va a disparar directo, sin censura. Eso, sin lugar a dudas, va a provocar muchas emociones intensas en ti. Ahí comienza el camino de reversión de la diabetes, porque es la primera vez que alguien te está diciendo hay un problema serio con tu salud. Y por supuesto, se te vienen a la mente las complicaciones que ha tenido la familia, lo que hay en internet, etc. El problema de tomar medicamentos que algunos te hacen sentir mal, las insulinas de por vida, y hay personas que se quedan estancadas en este punto por años. Hoy en día hay más información y es más común ver a las personas con diagnóstico de diabetes que rápidamente encuentran una alternativa y escuchan por primera vez que es reversible y eso despierta su interés. Así que en este video te voy a contar de una forma real cuál es el camino que pasan las personas con diabetes tipo 2 hasta que logran revertirlo, bajar su azúcar, quitar medicamentos. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y me enfoco en ayudarte a bajar tus niveles de glucosa sin que dependas tanto de medicamentos. Por eso he creado un programa que se llama Academia Sugar Care para guiarte paso a paso a través de mi equipo y que logres la reversión, porque te vas a enfrentar a muchos obstáculos como te voy a contar a continuación. Entonces, el primer capítulo de la reversión en la vida de las personas con diabetes es porque es la primera vez que te diagnostican y es la primera vez que salen esas emociones intensas, ya sea miedo, frustración, enojo y todo lo que tú quieras, y nadie te ayuda, puros medicamentos, te veo en un mes, hazte los estudios y que te vaya bien. Aquí hay que tener mucho cuidado porque hay muchas personas allá afuera tratando de aprovecharse de esa situación y te van a querer vender remedios milagrosos. Estas gotitas te curan la diabetes, estas células madre, esta hierbita, todo eso es mentira. La diabetes tipo 2 no se revierte con eso, se revierte con cambios en el estilo de vida, porque al final de cuentas la diabetes tipo 2 es una enfermedad relacionada al estilo de vida y muchas personas pasan meses, años buscando una solución milagrosa, incluso probando con un montón de remedios y obviamente nunca tienen un buen resultado. Habrá uno en un millón quizá, pero la gran mayoría no lo encuentra, hasta que un día se dan cuenta que pueden hacer las cosas diferente. Si esto no me está dando resultado, voy a probar con algo más. Y lo primero que se encuentran casi siempre son cambios de alimentación. Ok, estoy viendo que las harinas, que la miel, que el refresco, que las verduras comienzan a hacer eso y su azúcar comienza a bajar mágicamente. Hasta este punto sin ninguna guía, con toda la información que hay en internet de forma gratuita. Y su segunda etapa de la reversión, casi siempre por ellos mismos, encuentran algo que se llama ayuno intermitente. Comienzan a bajarle las colaciones, a modificar sus horarios de comida y eso les baja más todavía su nivel de azúcar. Como ya están más metidos en este terreno, encuentran rápidamente que hay un montón de alimentos, hay un montón de ingredientes, pero también encuentran los suplementos. Comienzan a mejorar su micronutrición, magnesio, omega, cromo, complejo B, etc. Y eso les ayuda todavía un poquito más. En este punto, las personas que hacen estos cambios ya no tienen tantos síntomas: cansancio, orinar muchas veces, sed, pérdida de peso inexplicable, no, porque ya comenzaron el proceso de reversión de la diabetes. Pero luego viene una etapa de crisis. Esta etapa se caracteriza porque las personas buscan un montón de información, se encuentran que un doctor dice esto, otro dice aquello, el otro dice otra cosa, comienzan a ver que el huevo es malo, el huevo es bueno, el aceite sí, el aceite no, y comienzan a desarrollar miedo. Miedo a los alimentos, miedo al glucómetro, miedo a los análisis, miedo a todo. Y ese miedo les trae muchos problemas y muchos retos. Se comienzan a preguntar, ¿qué hago? ¿Me conviene hacer esto o no me conviene? Y esa misma confusión los va guiando a que cambien su tratamiento cada semana o cada 2 semanas. Por ejemplo, voy a hacer ayunos de 14 horas, el aceite de oliva y vinagre. Una semana nada más, porque a las 2 semanas lo volví a cambiar, porque no estaba seguro si eso era lo adecuado. En 3 semanas volví a modificar por completo mi plan de tratamiento. Con tanta información que al principio te ayudó, después te fuiste inundando, tu plan comenzó a perder forma. Sin embargo, dentro de estar buscando la solución, qué sí te conviene y qué no te conviene, te acuerdas que te puedes hacer análisis de laboratorio y encuentras que te puedes revisar cómo funciona tu páncreas, tu cortisol, tus colesteroles, etc. Vas y te haces los análisis más completos que te encuentres. Así que, de tener confusión, de tener incertidumbre, tú dices, con los análisis voy a tener bien claro
¿Cuál es el problema? Hasta que, oh sorpresa, te entregan los análisis, ves ahí varios asteriscos, números que no estás seguro y vuelves a lo mismo, a una etapa de confusión. ¿En cuánto tiempo las personas llegan a esta etapa? Es bien variable. Hay gente que en 2-3 meses, hay gente que en 5, 10 o hasta 30 años. Cada quien tiene su historia y cada quien tiene el momento para cambiar. Aunque el tiempo es diferente, el camino sigue siendo el mismo. Aquí también me gustaría hacer una observación. Hay muy pocas personas que pasan por este caminito sin ayuda de nadie y que revierten por completo sin ningún problema. La mayoría de las personas sí va a requerir una supervisión, una orientación y un acompañamiento para que puedan revertir por completo. Esa es la virtud de nuestro programa Academia Sugar Care. Es un programa integral donde te incluimos la revisión de tus estudios, orientación sobre medicamentos, revisamos tu alimentación, estrategias contra el cortisol, los cuales todos son pilares para que reviertas por completo la diabetes. Tú tienes que saber que una cosa es bajar tu azúcar y otra cosa es revertir la diabetes. ¿Van de la mano? Sí, pero no siempre. Hay personas que bajan el azúcar, pero el problema metabólico no lo resuelven y a las 2-3 semanas el azúcar vuelve a subir otra vez. Te dejo en la descripción del video los enlaces de registro o puedes escanear los códigos QR que te manda directamente a la página de la academia, o bien si deseas más información, escanea el QR que te manda al WhatsApp de nuestro consultorio para darte una asesoría personalizada. Y el último escalón, cuando ya has pasado por todo esto y tienes un acompañamiento profesional, le das estructura, un plan integral orientado a equilibrar tu metabolismo, porque antes no lo tenías, únicamente era quitar, poner más, menos de las cosas que tú vas encontrando en el camino, pero eso no forma parte de un plan integral. Un plan integral se refiere a todos los cambios que estás haciendo, suplementos, medicamentos, análisis, etcétera, están alineados a un objetivo y además se complementan, es decir, puede haber cambios en cuestión del ayuno intermitente que interfieran con tu cortisol, cambios en tu alimentación que interfieran con tu microbiota, pero cuando tú tienes un plan que se complementa, tu alimentación le ayuda a la microbiota y trabajar tu cortisol te facilita el ayuno. Se van potencializando entre sí. Y cuando tú tienes un acompañamiento, tienes un plan integral, tienes un camino certero. No hay duda de lo que tienes que hacer, no hay duda de tus diagnósticos. Eso te da seguridad, te da confianza, los cuales pueden ser los elementos que te hagan falta para revertir por completo. Yo he visto a muchas personas que veo que su progresión ha sido espectacular, pero no han logrado revertir por completo precisamente por eso, porque hay cierta inseguridad de dejar de hacer ciertas cosas o cierta inseguridad de comenzar a hacer algo más, y a pesar de que era lo correcto, necesitaban el empujón de alguien, el visto bueno, la aprobación, y eso también tiene mucho valor. Así que esto es prácticamente el camino resumido de una persona que recién le diagnostican la diabetes hasta que termina de revertir por completo. Esto es lo más habitual. Habrá personas que no siguen este caminito, sí las hay, pero no son la regla, son la excepción. Yo soy el doctor Antonio Cota y espero que este video te aclare y te ayude a detectar en qué etapa te encuentras tú. Recuerda que hay dos etapas que te van a generar mucha confusión: el estar viendo un montón de información y número 2, al hacerte los análisis. Y probablemente es ahí donde necesites estar en un programa con un plan integral y un acompañamiento.